Se llama Paula y acaba de llegar, así que démosle la bienvenida. Ella de momento solo da sonrisas. Bueno, más bien las provoca. Cuenta su madre, Irene, que le costó nacer y que casi deja a sus padres sin campanadas. Finalmente, y gracias a Internet, llegaron desde París, como la cigüeña. En el móvil, desde París tocó. Vimos las de París, pero sí, yo las vi, él las comió. Si ustedes están haciendo planes para el año que comienza, imagínense Paula, que empieza una vida. Planes que, en el caso de Víctor, su padre, incluyen 4 semanas más de permiso por paternidad que el año pasado, que ya sabe para qué van a servir. Sí, para ayudar a la madre y eso es. Y bueno, y a la niña también. No sabemos si Paula siente la responsabilidad de ser la primera aragonesa que llega al mundo en unos tiempos en los que cada vez hay menos nacimientos en nuestra comunidad. Pasadas las 5 de la tarde nacía Carmen, la primera bebé turolense del año. Y Carlos Dariel, madrileño, y Ariadna, valenciana, son los primeros bebés españoles de este año 2020. Él ha nacido en el Hospital Infanta Leonor del distrito de Vallecas y ella en el Hospital de Elda, en Alicante. Los dos solo 2 minutos después del comienzo del nuevo año y de la entrada en vigor de esa ampliación del permiso de paternidad a 12 semanas.